Mediante la actividad humana se ha destruido grandes cantidades de bosques, con lo cual se ha acumulado el gas carbónico en la atmósfera. Al observar el esquema que muestra algunas de las principales etapas del ciclo del carbono, se puede deducir que dicha alteración resulta de entonces tenemos el CO2 atmosférico, ¿cierto? Por medio de la fotosíntesis se forman los compuestos orgánicos en las plantas, que por alimentación pasa a animales y que por respiración y descomposición vuelve a la atmósfera. O también tenemos que las plantas respiran y vuelve a la atmósfera. O tenemos que esto se convierte en combustibles fósiles con el paso de los tiempos, que por combustión vuelve a la atmósfera. ¿Correcto? Entonces, mirando esto, decimos que la disminución en la tasa de respiración, que la alteración resulta de la disminución de la tasa de respiración de los animales, o resulta de la menor captura de CO2 durante la fotosíntesis, o el aumento de la tasa de respiración de las plantas, o la acumulación excesiva de combustibles fósiles. Pues resulta que aquí claramente en el contexto nos dicen que hemos destruido grandes cantidades de bosques, es decir, que se ha acumulado gas carbónico en la atmósfera, es decir, va a haber una menor captura de CO2 en la fotosíntesis. La respuesta es la B. Muchachos, no se les olvide tener en cuenta el contexto. Ahí claramente en el contexto me dicen que destruye los bosques, se acumula el gas carbónico. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a tener una captura suficiente de CO2 durante la fotosíntesis y por eso se va acumulando más en la atmósfera. ¿Correcto? Bien, continuemos. El dióxido de carbono, CO2, se reconoce como el gas más importante junto al metano y los hidrofluorocarbonados en el calentamiento global. La actividad humana ha llevado al incremento de este gas en la atmósfera, aunque las plantas y las algas fijan este gas disminuyendo su concentración. Se determinó el aporte de CO2 a la atmósfera en 4 zonas y los resultados se presentaron en la siguiente gráfica. Entonces, como vemos, en la 1 hay muchísimo más CO2. En la 2 hay mucho menos. En la 3 incluso la cantidad de CO2 es negativa y en la 4 mucho menor. Entonces, ¿a qué zona corresponde cada una de estas? Entonces tenemos, ¿será que la zona 1 es un bosque? La zona 2 es el océano. La zona 3 es rural. Y la zona 4 serán fábricas. O la primera será fábricas, la segunda será zona rural, la tercera será bosque y la cuarta océano. O la primera bosques, la segunda rural, la tercera fábricas y la cuarta océano. O la primera océano, la segunda bosque, la tercera rural y las cuarta fábricas. Entonces es muy sencillo. La cuarta no puede ser fábricas porque es donde más CO2 voy a tener por el consumo de combustibles fósiles. Es decir, que la D no puede ser ni la A. ¿Correcto? Entonces tiene que ser alguna de estas dos. Vamos a analizar. ¿Ustedes creen que en un bosque donde hay más plantas, habría más CO2, más toneladas de CO2 en la atmósfera? No. Entonces decir que la C no es. Por lo tanto, la respuesta es la B. ¿Correcto? No. En el océano es donde más fijo CO2, es decir, donde hay más fotosíntesis gracias al fitoplancton. ¿Correcto? Claro, ya lo explico nuevamente.
Lo que me dice esta gráfica es que en la atmósfera hay una cantidad de CO2, ¿cierto? Y donde me dice que hay más CO2 en la atmósfera es en la 1. En la 2 hay menos. En la 3, incluso aquí ya hay un consumo de CO2 en la atmósfera inferior a 0. O sea, no alcanza a ver millones de toneladas. Y en el 4, muchísimo menos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en estas no hay algo que me fije mucho CO2 o que hay una producción muy alta de CO2. Por lo tanto, la 1 tiene que ser de las fábricas que es donde más hay producción de CO2 en que se bota a la atmósfera. Por lo tanto, por eso la respuesta es la B. ¿Correcto? Bien, continuemos con otra pregunta. Se identificaron 3 tipos de bacterias según la posibilidad de sobrevivir frente a diferentes concentraciones de nitrógeno en el agua. Entonces decimos que cuando la concentración es baja, la bacteria 1 sobrevive, la 2 no y la 3 sí. Y cuando la concentración es alta, decimos que la 1 no sobrevive, la 2 sí y la 3 también. ¿Correcto? Según esta información, si un lago en concentraciones iniciales bajas de nitrógeno es contaminado con desechos ricos en nitrógeno, usted esperaría que en el lago, antes de la contaminación, estén presentes únicamente las bacterias tipo 1, o que los 3 tipos de bacterias cambien su estado de presencia o ausencia con la contaminación, o la contaminación solo afecte negativamente la supervivencia de la bacteria tipo 1, o las bacterias tipo 2 y 3 aparezcan únicamente después de la contaminación. Edwin dice que la C, Juan la C, Miguel la D, Sara dice que la D, Cristian la D, Laura Vaquero dice la C, Dylan la B, Mesita dice que la C, C, B. Vamos a analizar. Decimos que antes de la contaminación estén presentes únicamente las bacterias tipo 1. No, porque si ustedes miran, cuando es baja, sobrevive la 1 y la 3. Es decir, que la A no es. Entonces, miremos los 3 tipos de bacterias cambian su estado de presencia o ausencia con la contaminación. ¿Eso qué quiere decir? Que aparezcan o desaparezcan dependiendo de la contaminación. No es concluyente esta. Entonces la respuesta no es la B. ¿Las bacterias tipo 2 y 3 aparezcan únicamente después de la contaminación? No, porque como vemos, la 3 también sobrevive cuando la concentración es baja. Por lo tanto, la respuesta es la C. La contaminación solo afecta negativamente la supervivencia de las bacterias tipo 1. ¿Por qué? Porque cuando era baja, no sobrevive, y cuando es alta, que cuando es baja, sobrevive, y cuando es alta, no sobrevive. En las bacterias tipo 2 no la va a afectar negativamente, la va a afectar positivamente. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta el cuadro, todo el contexto para responder. Eso es lo importante del saber. Hay que tener en cuenta. Todas las preguntas van a tener un contexto. ¿Sí, José? Porque no es tan fácil de... O sea, si es efectivo por las cantidades de fitoplancton, es muy efectivo por las cantidades tan grandes que hay en el mar. Listo.
La A no puede ser porque vemos que las bacterias tipo 3 también sobreviven cuando les baja la concentración. La B no puede ser porque es muy ambigua, no tiene en cuenta el contexto. La D no es, ¿por qué? Porque la 3 muy seguramente también está en el lago porque sobrevive a bajas concentraciones. En cambio la C, que me dice que va a afectar negativamente la supervivencia de las bacterias tipo 1, tiene toda la razón. La contaminación solo va a afectar negativamente porque cuando la concentración de nitrógeno es alta, las únicas que no van a sobrevivir son las bacterias tipo 1. ¿Correcto? Otra pregunta. El siguiente esquema muestra algunas etapas del ciclo del nitrógeno en un ecosistema terrestre. Si en este ecosistema se redujera drásticamente el número de bacterias nitrificantes, se podría esperar que como consecuencia de ello se presentara una reducción en la cantidad de proteínas fabricadas por las plantas, un aumento del porcentaje de amoníaco procedente de los procesos de excreción de los animales, una reducción de los procesos de absorción de gas carbónico por parte de las plantas, un aumento de los procesos de síntesis de proteínas por parte de los animales. No, no necesariamente el agua fue de origen extraterrestre. Eso es una teoría, pero muy poco aceptada. Entonces miremos esto. ¿Qué tiene que ver el gas carbónico en el ciclo del nitrógeno? Nada, es decir, que la C no es. Esa ya la descartamos porque ya no estamos hablando de gas carbónico. Ahora miremos las demás. Una reducción de la cantidad de proteínas fabricadas puede ser, pero no está aquí en el contexto. Si aquí decimos que el amoníaco o el amonio o el ion amonio están y los cogen las bacterias nitrificantes para volverlas nitritos y nitratos, entonces decimos que si esto no está, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la cantidad de amoníaco. Es decir, que la respuesta es la